Estimados estudiantes, feliz día. Hoy vamos a hablar sobre el equilibrio. Para ello, vamos a recordar que las dobles flechas generalmente nos representan un equilibrio químico presente en una ecuación química. Por eso vamos a ver en este tema cuándo el equilibrio va a estar más desplazado hacia la formación de productos o hacia la formación de los reactantes. Es importante recordar que los reactivos que están presentes en una reacción química, una vez que tiene lugar el proceso, pueden formar reacciones de tipo reversibles e irreversibles. Existen reacciones químicas en las cuales, cuando los reactivos se ponen en contacto, comienzan a transcurrir la reacción química. La misma continúa hasta el final, es decir, que el reactivo se transforma en su totalidad en producto, siendo que la reacción se desplaza de izquierda a derecha únicamente. Por eso la vamos a denominar que son irreversibles. Sin embargo, existe otro tipo de reacciones en las cuales los productos pueden reaccionar y volver a producir los reactivos. Por eso se dice que son de tipo reversible, porque este tipo de reacciones se puede desplazar en ambos sentidos, tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Recordemos que una reacción química está constituida de dos partes, una que corresponde a los reactantes, la otra corresponde a los productos. Ambas están separadas por un equilibrio, y es que en cada sentido de la reacción va a tener su propia velocidad, es decir, que tenemos la velocidad que acompañaría la reacción química cuando se desplaza desde los reactantes hacia los productos, y esa va a estar representada por V sub D. Y también tenemos la otra situación, que sería la que representaría al desplazamiento de la reacción desde los productos hacia los reactantes, y ese va a estar representado por V sub I. Inicialmente, antes de que se produzca la reacción química, la concentración de los reactantes es máxima. En la medida que va transcurriendo la reacción química, vamos a ver que esto va a ir variando. De la cinética, nosotros sabemos que cada reacción química está acompañada de una ecuación de velocidad. Para el caso de V sub D sería igual a K, que es la constante de velocidad minúscula, la K minúscula, multiplicada por las especies de reactantes que participan en la reacción. Está elevado a sus respectivos coeficientes, y si estamos hablando de que es una reacción elemental, esos coeficientes van a estar representados por la estequiometría de la reacción. Entonces, si inicialmente la concentración de A y de B es máxima, también la velocidad de la reacción hacia la derecha es máxima, y eso lo podemos interpretar a través de esta expresión. Fíjense que como la velocidad de la reacción hacia la derecha es proporcional a la concentración de las especies, en la medida que estas especies están en su máxima concentración, pues la velocidad también va a ser máxima. En la medida que va ocurriendo la reacción química, A y B van reaccionando, y por tanto la concentración de esas especies también va a ir disminuyendo. Por lo tanto, la velocidad también se va a ver afectada, va a ir disminuyendo paulatinamente. Entre tanto, ¿qué va a pasar con los productos? Van a ir apareciendo paulatinamente, y por tanto su concentración en el medio va a aumentar. Pero ¿qué pasa cuando aumenta la concentración de estas especies C y D? Pues van a haber más moléculas de C y D presentes en el medio. Por tanto, van a lograr interactuar, van a chocar entre ellas. La probabilidad de que ellas se encuentren, choquen y reacciones también va a aumentar. Y ahora la reacción tiene la tendencia a desplazarse desde los productos hacia los reactantes. Y esto va a estar acompañado de V sub I. En otras palabras, en la medida que va ocurriendo la reacción química entre C y D, entonces ahora va a comenzar a aumentar la velocidad de reacción hacia la izquierda. Pero, ¿cómo podemos interpretar nosotros el momento en el cual estas dos situaciones, es decir, la formación de productos o la formación de reactantes, se igualen en un momento determinado de nuestro experimento? Eso lo podemos evaluar a través de esta gráfica, en la cual nuevamente hacemos uso de una gráfica de velocidad en función del tiempo. La línea blanca correspondería a los reactantes,
mientras que la línea de color amarillo correspondería a los productos. La línea punteada nos está representando el momento del equilibrio. Ese momento del equilibrio nos está diciendo que la velocidad de desplazamiento hacia la derecha va a ser igual a la velocidad de desplazamiento hacia la izquierda. Si ahora sustituimos por los parámetros correspondientes a las velocidades, encontraríamos que la constante de desplazamiento hacia la derecha por el producto de los reactantes va a ser igual a la constante de desplazamiento hacia la izquierda por los productos de la reacción. Si nosotros ahora encontramos que existe esta igualdad, de aquí vamos a obtener información importante que nos va a ayudar a interpretar nuestro siguiente sistema. Esta igualdad está relacionada con la ley de acción de masa, propuesta por Gulbert y Watts en 1864. Y es que ellos encontraron experimentalmente a través de una reacción química que la concentración de los productos y de los reactantes en el equilibrio está determinado a través de una constante, y esa constante la vamos a llamar constante de equilibrio. En otras palabras, ellos plantearon la ley de acción de masa, y esa ley de acción de masa dice que a una determinada temperatura, un proceso elemental, la concentración tanto de productos como de reactantes elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos va a ser igual a una constante o a un valor constante, y eso es lo que vamos a seguir estudiando en esta clase. Como bien sabemos, la velocidad es directamente proporcional a la constante de velocidad. Por eso podemos sustituir v sub d y v sub i por k sub d y k sub i respectivamente. El cociente entre estas dos constantes depende de la temperatura. Por lo tanto, es igual a una constante, y esa constante también es dependiente de la temperatura, mas no es dependiente de la concentración de las especies. Eso quiere decir que la constante de equilibrio va a ser igual a la relación entre la constante de velocidad de desplazamiento de la reacción hacia la derecha sobre la constante de velocidad de desplazamiento de la reacción hacia la izquierda. Y a su vez, ellas van a ser igual a la concentración de los productos sobre la concentración de los reactantes. Sin embargo, la dependencia de esta constante es con la temperatura, mas no con las concentraciones de las especies. Las concentraciones de las especies tienen que mantenerse constantes. Si cambia la concentración de una de ellas, la otra va a intentar cambiar también para siempre mantener esta igualdad. Y esta igualdad lo que nos está diciendo es que esta proporción y esta proporción siempre va a ser igual a una constante. Si la velocidad de la reacción es proporcional a la constante de velocidad, entonces nosotros podemos sustituir v sub d y v sub i por k sub d y k sub i. Cuando se alcanza el equilibrio, nosotros tenemos entonces una situación dinámica, pero la concentración de los reactivos y de los productos no cambia. ¿Qué significa esto? Que si en la reacción química se produce un mol de C, también se va a consumir un mol de C, pero en sentido contrario, de tal manera de respetar el equilibrio químico. Por tanto, podemos decir que la reacción química en el equilibrio es dinámica, aunque nosotros de forma macroscópica no lo veamos. Otro factor importante que hay que considerar es la termodinámica, y es que la energía libre de Gibbs en el equilibrio es igual a cero. Existen condiciones importantes que nos van a ayudar a interpretar nuestra situación química, y es que el equilibrio puede ser de tipo homogéneo o heterogéneo. Cuando estamos hablando de un equilibrio homogéneo, estamos diciendo que el estado de agregación entre productos y reactivos es el mismo. Por eso encontramos como ejemplo el tetróxido de dinitrógeno. Forma dos moléculas de dióxido de nitrógeno. La constante de equilibrio tiene que estar relacionando a las especies que participan en la reacción química, solo si están en el estado de agregación acuoso o gaseoso. Como en este caso, ambos, tanto reactantes como productos, están en estado gaseoso, participan antes en la constante.
En el caso del ácido acético, fíjense que su producto de reacción o de disociación, porque eso tiene una constante de disociación, nos va a generar un anión y un catión. Y ambos están en estado de agregación acuoso. Eso quiere decir que participan en la constante de equilibrio. Entonces vamos a tener que la constante de equilibrio aquí va a ser igual al producto de las concentraciones de las especies iónicas entre, bueno, el ácido acético. Cuando estamos en presencia de un equilibrio de tipo heterogéneo, ya la cosa cambia. Porque aquí tenemos que estar pendientes del estado de agregación de los constituyentes de la reacción. Tenemos como por ejemplo al carbonato de calcio. El carbonato de calcio es un sólido y cuando se le aplica calor, entonces él se va a descomponer y va a formar el óxido de calcio y el dióxido de carbono. De todas estas especies, la única que contribuye a la constante de equilibrio es el dióxido de carbono, porque es la única especie gaseosa de la reacción química. Otro ejemplo, cloruro de plata. El cloruro de plata es un sólido, está acompañado de un equilibrio. ¿Y ese equilibrio qué nos va a proporcionar? Nos va a proporcionar dos iones, el catión y el anión. En la constante de equilibrio solamente van a estar las especies iónicas, que sería el ion plata y el ion cloro. Esta última reacción ya nosotros la vimos anteriormente cuando estudiamos el tema de solubilidad y precipitación. Repásenlo y verán cómo es de interesante y todo lo que nosotros pudimos encontrar en ese tema que complementa lo que acabo de decir. Vamos a hacer uso de la siguiente reacción química en la cual se combinan dos gases para obtener el yoduro de hidrógeno. Estos dos gases son el yodo y el hidrógeno. La constante de equilibrio que acompaña a esta reacción es la que se muestra. En ella podemos ver que en la parte superior se encuentran los reactantes, en este caso sería el yoduro de hidrógeno elevado al cuadrado, y está elevado al cuadrado por la estequiometría de la reacción, sobre la concentración de los reactantes. Como podemos apreciar, en la medida que aumenta la temperatura, hay una disminución en la constante. Eso quiere decir que hay una dependencia de la constante con la temperatura. Ustedes dirán, pero profesora, las concentraciones están presentes en la constante. Sí, pero esas son las concentraciones en el equilibrio. Eso quiere decir que a 298 grados esta constante tiene un valor de 794. Eso quiere decir que si esto es igual a 794, las concentraciones de estas especies tienen que mantenerse en una relación tal que tienen que garantizar que el valor de esta constante se mantenga. Lo mismo va a pasar a las diferentes valores de constante de equilibrio que están presentes en esta lámina. Las concentraciones en el equilibrio no pueden cambiar. Si cambia la concentración de alguna de estas especies, entonces estamos saliendo del equilibrio y de alguna manera el sistema va a intentar retomar el equilibrio. ¿Entendido? La única dependencia que tiene esa constante es entonces con la temperatura. Vamos a estudiar algunos casos interesantes en los cuales podemos evaluar los valores de la constante en función de las concentraciones de las especies que participan en cada una de ellas. En este caso tenemos dos reacciones. En ambos casos lo que queremos obtener es el cloruro de hidrógeno. Si apreciamos, lo único que cambia entre una reacción y la otra es la estequiometría. En la primera, la relación de reactantes y productos es 1,2, mientras que en la segunda la relación es 1,5,1. Si ahora nosotros sustituimos la constante de equilibrio por las respectivas concentraciones de las especies que acompañan a cada uno de los procesos, podemos observar que evidentemente la diferencia entre una situación y la otra está relacionada con los exponentes, o sea, con los valores, con los coeficientes a los cuales están elevadas cada una de estas concentraciones. Con esto, si ahora nosotros comparamos una con la otra, podemos observar que K', que vendría a ser la constante, multiplicada, cuando la reacción química ha sido multiplicada por un medio, va a ser igual a la constante de la reacción 1 elevada a la 1 media. Por favor, demuestre que esto es así, haciendo las sustituciones correspondientes.
El caso 2 correspondería a la misma reacción, pero en este caso, la reacción química la vamos a invertir. Es decir, que inicialmente nosotros tenemos que para la obtención del cloruro de hidrógeno, vamos a requerir de la combinación de hidrógeno más cloro. Si nosotros, en lugar de querer obtener el cloruro de hidrógeno, lo que queremos obtener más bien son los reactantes, es decir, el cloro e el hidrógeno, de alguna manera lograr que la interacción entre las especies de reactantes tenga lugar para la obtención de este producto, lo que hacemos es invertir la reacción. Pero si nosotros invertimos la reacción, la constante de equilibrio que acompaña a cada una de ellas es distinta. Como podrán observar, la primera constante, sustituyendo las concentraciones correspondientes, entonces, ¿a quién corresponderían? Bueno, los productos en este caso va a ser el cloruro de hidrógeno. Mientras que en el segundo caso, los productos va a ser el hidrógeno y el cloro. Los reactantes, evidentemente, también van a cambiar. ¿Quiénes van a ser ahora nuestros reactantes? Nuestro reactante va a ser el hidrógeno y el cloro en la reacción 1, mientras que en la reacción 2 va a ser el cloruro de hidrógeno. Por lo tanto, estas dos constantes no son iguales. En magnitudes son distintas. Por eso es que a la primera la llamamos K y a la segunda la vamos a llamar K'. Por favor, demuestre que K es igual a 1 entre K'. El caso 3 correspondería a una situación muy parecida a cuando nosotros trabajamos con el ley de Hess. Tenemos dos reacciones distintas que se van a sumar algebraicamente para darnos un producto, y este producto sería el hidrógeno más el dióxido de carbono para proporcionarnos el monóxido de carbono más agua. A esa la vamos a llamar K3. Y como K3 es el producto de la suma algebraica de estas dos reacciones, que cada una de ellas tiene asociada una constante de equilibrio, sería K1 y K2, K3 va a ser igual al producto de K1 por K2. Por favor, demuestre que K3 es igual a K1 por K2. Pero, ¿qué podemos interpretar de los valores de K según la reacción química? Si nosotros estamos frente a una constante que es mayor que 1, decimos que el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, se espera que el equilibrio esté desplazado hacia los productos. Un ejemplo es un valor de una constante alrededor de 42. La otra situación sería que K fuera aproximadamente infinita, es decir, un valor extremadamente grande, lo cual nos comunicaría o nos estaría indicando que el numerador es muchísimo mayor que el denominador, comportándose como que si fuera una reacción de tipo irreversible. Lo que esperaríamos entonces es que esta reacción estuviera totalmente desplazada hacia la derecha, es decir, hacia la obtención de los productos. Un ejemplo sería una constante como de 4 por 10 a la 18. Si estamos en presencia de una constante menor a 1, entonces en este sentido el numerador es menor al denominador. Eso quiere decir que estamos con un predominio de reactantes, por lo tanto la reacción estaría desplazada por completo hacia la izquierda. Estamos en presencia de una constante de un valor alrededor de 7,3 por 10 a la menos 3, es decir, de valores muy pequeños de constante. Entonces fíjense que dependiendo del valor de la constante de equilibrio, nosotros también podemos interpretar qué es lo que está pasando en nuestro sistema. Entonces, para concluir, podemos decir que el valor de la constante de equilibrio depende de cómo se ajuste la reacción química, de la estequiometría y el sentido que tenga la reacción. También podemos considerar que como estamos hablando de concentraciones, recuérdense que esas concentraciones participan en la constante de equilibrio, ellas son adimensionales. A pesar de que todas las concentraciones tienen unidades de molaridad, nosotros las vamos a considerar adimensionales a la hora de sustituirlo. Lo mismo cuando estuvimos hablando sobre precipitación. Es la misma constante de equilibrio, solo que son dos tipos de reacciones distintas. Advertencia. Las concentraciones que se colocan en la constante representan al sistema cuando ya ha alcanzado el equilibrio. Si el sistema no ha alcanzado el equilibrio, entonces eso es un valor cualquiera.
cualquiera, que no tiene que ser necesariamente la constante de podemos equilibrio. evaluar, Podemos evaluar sustituyendo los valores de la concentración en la para poder constante, entender si estamos o no en el equilibrio. Pero esas concentraciones definitivamente tienen que ser de las especies, de las especies cuando ya el el sistema equilibrio. está en equilibrio. Con esto, estimados Con esto, estudiantes, los estimados dejo. estudiantes, Espero los que dejo. tengan Espero un que muy tengan bonito día. un muy bonito día.